Gracia y paz. Mis queridos hermanos, espero que se encuentren bien y a través de este medio Dios quiere hablarnos acerca de la verdad, pero sobre todo quiere hablarnos de una persona muy especial. Él es el consolador, Él es el que nos anima, Él es el que nos guía, es el que nos enseña, el que nos acompaña, el que nos anima cada día, el que nos defiende, pero sobre todo que nos guía a ese camino que es Jesucristo. Esa persona es el mismo Señor Jesucristo, que es a través de ¿qué? Del Espíritu Santo. Y vamos a ver a través de la Biblia el poder, que es única y exclusivamente el Espíritu Santo es para su iglesia. Y a través de la Biblia vamos a ver cómo es el poder del Espíritu Santo con la palabra y la sangre preciosa de Cristo es lo que vence el temor, es lo que vence la enfermedad, es lo que vence la ansiedad, es lo que vence la escasez, es lo que vence el pecado y toda obra de Satanás. Y vamos a entender quién es el Espíritu Santo. Y Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 14, versículo 15 en adelante, nos habla de esa promesa y de que es la persona más importante. Pero ¿qué debemos hacer? Porque cuando aceptamos a Jesús, aceptamos su espíritu. Dice así la palabra del Señor en Juan capítulo 14, versículo 15 en adelante. Dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y yo no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Y le dijo Judas: no Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guardará mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho: voy y vengo a vosotros. Si me amares, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Entonces Jesús comienza hablando aquí a sus discípulos. Les empieza a mostrar el camino, les empieza a guiar, a decir cuál es el propósito, ¿cierto? Por el cual Él vino primeramente. Pero sobre todo les dice a ellos, primer requisito para que el Espíritu esté en nosotros. Tenemos que amar ¿qué? Sus mandamientos, tenemos que amar la palabra de Dios. Por eso es importante, porque ¿cómo voy a conocer el Espíritu Santo? ¿Cómo el Espíritu Santo me va a guiar a conocer a ese Dios todopoderoso? A conocer los pasos, a hacer lo que Jesús hizo, porque Él nos manda.
es el trabajo que Jesús establece. Aquí Él dice, voy a establecer una iglesia a la cual le voy a dar la palabra, la voy a empoderar, pero también le voy a dar el qué hacer, ¿cierto? Pero eso no lo va a hacer un ser humano, eso no lo va a hacer una institución, ni mucho menos una religión. Eso lo va a hacer el Espíritu Santo. Por eso os conviene que yo me vaya. Entonces veía allí por qué él decía que era conveniente que él se fuera, porque en ese momento el Espíritu Santo estaba sobre Jesús, pero no sobre sus discípulos. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra es cuando el Espíritu Santo toma el poder sobre Jesús, hombre encarnado, y hace los milagros, predica, guía a otros, tiene el poder para echar fuera demonios. Pero os conviene que yo me vaya porque yo les voy a dejar ese poder a ustedes. En el momento oportuno que Jesús viene, recibe el Espíritu Santo, pero cuando Él muere y resucita, el poder del Espíritu Santo desciende, y es cuando en Hechos 2 viene el Espíritu Santo y forma ¿qué? La iglesia. Entonces es entender que la iglesia, aquí Jesús les está hablando de la importancia de la iglesia, porque en la iglesia es la que somos cada uno de los que tenemos el Espíritu Santo. La iglesia no es una doctrina, ni una institución, ni un nombre, ni mucho menos una religión. La iglesia es el Espíritu Santo en cada creyente, en cada persona que decide que aceptar a Jesús. Por eso Él está diciendo allí, y habla con sus discípulos, ¿cierto? Me conoceréis, ¿cierto? Dice, pero el Espíritu de la verdad. Aquí en este texto, en estos 15 versículos, habla 3 veces del Espíritu de la verdad. O sea, la verdad, Él nos va a revelar cuál verdad, la que está en la palabra de Dios. Por eso es importante tener al Espíritu Santo, porque es el único que nos puede dar a conocer esta verdad. Porque muchos pueden leer la Biblia, de hecho muchas religiones, organizaciones y estudiosos, pero si el Espíritu Santo no es el que guía esa verdad, es en vano. Por eso es bien importante el Espíritu Santo, porque es el que nos va a dar ese poder. Y dice allí que el Espíritu Santo es el consolador, ¿cierto? Pero dice que, ¿cuál es el requisito? El que ama, ¿cierto? El que guarda la palabra. Mire, nosotros cuando nos convertimos y llegamos a conocer a Cristo, lo primero que hace el Espíritu Santo es convencerme, ¿cierto? Si el Espíritu Santo no ha convencido a una persona, bueno, esa persona tiene que reflexionar. Pero cuando el Espíritu Santo me convence, lo primero que me convence es ¿de qué? Del pecado, del cual debo recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces cuando el Espíritu Santo me convence, Él habla a mi vida, habla a mi corazón. Estoy mal, debo arrepentirme, debo aceptar a Jesús y guardar sus mandamientos, guardar su palabra y empezar a conocer ¿qué? Esa verdad y guardarla. Cuando Él habla allí de guardarla, no es simplemente memorizarla, sino tomar esa palabra, ponerla en práctica y darla a conocer a otros. Eso es guardar, el que me ama, ¿cierto? Porque Jesús vino y entrenó 12 hombres para formar esa verdad, para establecer, para que el Espíritu Santo viniera sobre la tierra y sobre cada creyente. Cuando forma la iglesia allí en Pentecostés, ellos empezaron a entender. Y Él dice, mira, el Espíritu Santo les va a dar a entender todo lo que yo he hecho en este momento. Ustedes no lo pueden entender, pero el Espíritu Santo es el que nos da entendimiento para comprender la palabra de Dios. Por eso es bien importante y es imperativo que tengamos esa disciplina para leer la Biblia. Mientras una persona no tenga disciplina, el Espíritu Santo, ¿de qué le va a hablar? ¿Se ha puesto a pensar? Y quiere hablarnos todos los días. Es cuando empezamos esa relación con Dios, porque Dios quiere es una relación. Y la primera relación es a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que nos guía ¿a quién? Al Padre. El Espíritu Santo es el que nos trae
todo lo que el Padre tiene para nosotros. El Espíritu Santo es el que nos consuela, el Espíritu Santo es el que nos anima, el Espíritu Santo es el que nos da ese poder, el Espíritu Santo es el que nos consuela en momentos difíciles, el Espíritu Santo es el que nos bendice, el Espíritu Santo es el que habla, porque piense por un instante, si el Espíritu Santo no está haciendo esa obra en mí, ¿cómo yo le voy a decir a otra persona que Dios va a hacer la obra en él cuando no la ha hecho en mí? Yo no puedo hablar de un Espíritu Santo, de un poder, de la gloria de Dios, de lo que Dios hace, si no lo ha hecho primeramente en mí. Por eso es importante que el Espíritu Santo obre primeramente ¿qué? En mi vida. Y cuando el Espíritu Santo obra en mi vida, ya tengo el poder, ya tengo la autoridad, conozco la verdad y es el que me va a guiar. ¿Y va a echar fuera qué? El temor. Por eso es bien importante. ¿Qué garantiza? Aquí Jesús dice, hay una garantía de que usted tiene el Espíritu Santo. Mire lo que dice aquí el texto. Dice que el Espíritu Santo se nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que Jesús tiene en su palabra. Pero ahí en el versículo 27 del capítulo 14 de Juan dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces, un requisito que el Espíritu Santo está sobre mí es porque no tengo miedo. Es porque tengo una paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de qué situación podemos estar pasando. Tal vez de crisis, de escasez, de enfermedad, qué sé yo. Pero tengo paz. Esa es la garantía que está el Espíritu Santo en mí. ¿Y qué va a pasar? Pues no voy a tener miedo, ¿cierto? No voy a tener esa turbación. ¿Qué es esa turbación? Es lo que hoy estamos viviendo en medio de esta pandemia. Todo el mundo anda angustiado. Todo el mundo anda estresado, confundido. Pero cuando yo tengo el Espíritu Santo, no tengo eso, para nada. ¿Por qué? Porque yo confío en Él. Eso es lo que trae. Y el Espíritu Santo dice allí, no se puede dar a conocer al mundo porque no creen. Hoy la iglesia es uno de los elementos que menos tienen en cuenta. ¿Para qué? Para traer esa paz, para traer esa sanidad. ¿Para qué? Para acabar con esa plaga. El poder del Espíritu Santo lo puede hacer. Pero uno mira que es la institución menos aceptada. En países como Perú prefieren abrir restaurantes, discotecas antes que la iglesia. Aquí en Colombia prefieren, de hecho hay un famoso canal de televisión que está sacando un mensaje diciendo que reuniones religiosas es un lugar peligroso de contagio. Vemos allí como el diablo trabajando. Pero nosotros como cristianos vamos a llevar ese mensaje de poder diciéndole a las personas, acepte a Jesucristo, es aceptar el Espíritu Santo. Y aceptar el Espíritu Santo es aceptar esa paz, esa bendición. Y se va a hacer miedo de saber y tener esa seguridad que Dios nos va a proteger a través del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es el que me convence y es el que me va a decir cómo hacerlo, cuándo hacerlo y con quién hacerlo. Por eso es bien importante y es entender, dice allí, que para que el mundo conozca que amo al Padre, o sea, para que el mundo conozca que nosotros amamos a Dios, tenemos al Espíritu Santo, amamos su palabra, pero sobre todo que obedecemos, ¿cierto? Guardamos, dice allí, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. O sea, cuando nosotros decimos que amamos a Dios, es porque ¿qué? Guardamos sus mandamientos. ¿Cuáles son sus mandamientos? Pues el decálogo que está allí en Éxodo, es cierto, los 10 mandamientos, que es la columna vertebral. Pero él les ha resumido en 2. Jesús dice, si amáis al prójimo, me amáis a mí. Recordemos que todos los mandamientos son, no matarás, no robarás, no codiciarás, no adulterarás, no levantarás falsos dioses. Entonces vemos que los 4 primeros
hacia Dios y los 6 restantes hacia el prójimo. Se reúnen en 2, amar. Entonces vemos que el mayor mandamiento de Dios es amar. ¿Por qué? Porque Dios nos amó primero. ¿Y por qué tengo esa seguridad? Porque envió a su Hijo y nos ha dado su Espíritu Santo. Entonces cuando Él envía, ¿cierto? Dice allí, para que el mundo conozca el amor de Dios. Es lo que nosotros tenemos que predicar. Y mucho más en este tiempo tan difícil, ¿cierto? Porque así dice allí el versículo 31. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos pues, vamos de aquí. Dice allí, que así como Dios ama, el Padre ama, envió a su Hijo Jesucristo a hacer. ¿A qué lo mandó? A cumplir una misión. Número 1, morir en una cruz. Dejar el Espíritu Santo para establecer su iglesia. Y la iglesia, dice allí, llama la atención que es entender el texto, dice, levantaos, vámonos de aquí. Cuando está diciendo, vamos a predicar el evangelio, levantémonos en medio de este tiempo de crisis y prediquemos el amor de Dios, hermano. Nosotros no predicamos una religión, no predicamos una doctrina, predicamos es el amor de Dios, pero tenemos que levantarnos en medio de. Por eso tenemos que echar fuera el temor. ¿Y cómo sale ese temor? Cuando entra el Espíritu Santo. Pues cuando el Espíritu Santo entra sobre mi vida, yo tengo ese poder, esa autoridad, decirle, Señor, vamos. Él nos va a guiar en medio de situaciones difíciles, en medio del peligro, aún en medio de esta pandemia. Él nos va a guiar. Porque el Espíritu Santo sabe, ¿no?, dónde debemos ir, dónde no debemos ir, cuándo debemos hablar, cuándo debemos callar. Pero sobre todo es el que nos va a ayudar a dar testimonio, es el que nos va a advertir de la tentación, es el que va a evitar que el mal nos toque. Por eso tenemos que amar su palabra, porque a través de su palabra es que su Espíritu Santo nos habla, a través de su palabra es que nosotros podemos llevar una vida que ame a Dios, porque lo más importante, lo que Dios quiere es que amemos. Por eso Él dice, así como yo amo al Padre, yo les estoy enseñando y por eso hago. ¿Y qué obra hizo Jesús por amor por nosotros? Morir en la cruz del Calvario. Entonces Él quiere que demos a conocer ese amor. Es el Espíritu Santo el que nos guía. Es el Espíritu Santo el que nos revela. Por eso tenemos que primeramente nosotros mirarnos cómo estamos, cómo es nuestra relación con el Espíritu Santo. Si no lo tengo, es tiempo de recibirlo. ¿Cómo? Cuando acepto a Jesucristo como Señor y Salvador. Y empiezo a caminar y empiezo a conocer esa verdad que es su palabra, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Es el mismo, Él no cambia. Pero sobre todo que Él viene por una iglesia que se levanta, porque este es tiempo de que la iglesia se levante en oración, con la palabra y con el poder del Espíritu Santo, hermano. ¿Por qué Jesús hacía esos milagros tan extraordinarios? Como tenía autoridad, se admiraban, decía, está predicando los mismos libros que predicaban los fariseos. Pero se admiraban de su doctrina, decían. ¿Por qué? ¿Por qué se admiraban de su doctrina? Porque el mensaje era dado por el Espíritu Santo. Y Él nos enseñó, por eso allí en Hechos 1:8, ¿cierto? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, Jerusalén, Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, cuando recibimos el Espíritu Santo, empezamos a dar testimonio. Y nuestras obras son buenas. Empezamos a obedecer, a amar la palabra. Por eso cuando dice amar la palabra de Dios, ¿qué significa? Guardar la palabra de Dios cuando la ponemos en práctica. ¿Qué es poner en práctica la palabra de Dios? No pecar. No violar los mandamientos de Dios. Eso es amar. Pero ¿cómo hacemos en medio de un mundo tan difícil? Porque Jesús lo dijo ahí, ¿cierto? El príncipe de este mundo. El Espíritu Santo es el que nos ayuda, hermano. Por eso necesitamos el ayudar. Por eso Jesús les dijo,
os conviene que yo me vaya porque les voy a mandar la persona más importante, la persona que les va a ayudar, la persona que los va a callar, la persona que les va a dar sabiduría, la persona que les va a ayudar a dar testimonio, van a ir adelante, las personas con las cuales ustedes se van a levantar e ir a predicar el evangelio, porque Cristo viene. Este es tiempo de predicar el amor de Dios. Ese amor que sobrepasa todo entendimiento. Y decirle a las personas que están en este momento angustiadas, afanadas, estresadas, ¿qué va a pasar? Decir, reciba a Cristo. Él le va a decir, ¿qué va a pasar? Hay una esperanza, hay una salvación. El Espíritu Santo siempre ha estado. Usted lo lee en Génesis, capítulo 1, versículo 2. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Luego Noé, cuando Dios borra toda la tierra con un diluvio, quedan Noé, 8 personas con el Espíritu Santo. Pero nuevamente, por causa de la desobediencia y la rebelión del hombre. Pero Jesús va a venir a esta tierra otra vez nuevamente a limpiarla. Esta es con fuego. Para que moremos los que aman su palabra, los que obedecen y los que tienen el Espíritu Santo. Son los que van a reinar juntamente con Cristo cuando esta tierra, que pronto va a pasar, va a ser ¿qué? Destruida por fuego. ¿Para qué? Para ser purificada, echado el diablo y podamos llevar una vida eternamente con Cristo. Esa es la esperanza que el Espíritu Santo quiere darnos a enseñar, pero tenemos que darla a conocer a otros. Dice allí, vamos pues. Es imperativo el mandato allí, dice allí, levantaos, vamos. Vamos a predicar, por eso hay que evangelizar, hacer misiones, apoyar, hermano. Por eso algunos Dios nos tiene como predicadores, como misioneros. Otros Dios los bendice, el Espíritu Santo los guía para ser buenos negociantes, tienen buenos empleos, buenos recursos. Entonces nos apoyamos mutuamente para hacer la obra del Señor. Porque cuando usted apoya a un predicador, apoya a un misionero, ese fruto de ese misionero, de ese predicador, de ese pastor, también es suyo. ¿Por qué? Porque usted lo está apoyando. Pero es el Espíritu Santo el que lo guía a hacer eso, ¿no? Hoy hay mucha manipulación. Tengamos cuidado. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Y en este día, hermanos, yo solo quiero decirles, reciba el Espíritu Santo para que lo guíe y tenga la bendición de parte de Dios. Y ame su palabra. Dios los bendiga.